¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero decirte que Dios es bueno a pesar de que muchas veces vivimos situaciones muy difíciles. Esta semana nos supimos de nosotros por muchos años estuvimos bajo la cobertura de una iglesia americana que se llama Covenant Church. Y esta semana nos avisaron que uno de los pastores principales, el pastor Ricky Tejada, pasó a la presencia del Señor. Y fue un shock porque extremadamente joven este pastor. eh, por oración no faltó porque se estuvo clamando al Señor. Y lo único que sabemos es de que, pues si estamos orando y buscando al Señor y como quiera se van, es porque Dios así lo determina. ¿Y por qué? No lo sabemos. Un día, nuestro conocimiento es tan limitado, pero Dios no hace nada que es injusto. Y Dios hace todas las cosas en una manera buena, porque así es. A veces no entendemos el razonamiento, pero tenemos que confiar en Dios. Pero ahorita hay tristeza, hay dolor, hay en muchas personas. En este tiempo ha habido bastante contagio en la ciudad de Princeton. Muchas personas, gracias a Dios que el índice de mortalidad ha bajado, pero ahorita por donde quiera sabemos de personas que aparte de contagiarse, algunas fallecen. Y es importante que sigamos orando. Es importante que sigamos orando para que el Señor de veras mueva a cada uno de nosotros a buscar más de Dios y a servir al Señor en las circunstancias que estemos. De veras que uno con enfermedad o sin enfermedad, el día de hoy tú puedes estar perfectamente sano, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos podemos salir y ahí llega nuestro último momento con un accidente o algo que pueda suceder. Nuestras vidas no las tenemos seguras. Por eso tenemos que buscar al Señor. Buscar al Señor y escúchame la siguiente. Y de buscar al Señor, ¿para qué? Para servir al Señor. Amén. Para servir al Señor. Hemos estado hablando acerca de servir al Señor. Hemos estado hablando de los últimos días. El mejor día de tu vida es el día que estemos en la presencia del Señor. Por ejemplo, ahorita el pastor Ricky Tejada ya fue su mejor día. ¿Por qué? Porque al estar en la presencia del Señor, de veras, eso nada se puede comparar con eso. Es un shock para su esposa, sí, para sus dos hijos, sí, definitivamente, pero si el Señor lo tomó, el Señor va a tener buen cuidado de su esposa y de sus hijos. Gloria al Señor, porque el Señor tiene buen cuidado de nosotros. Pero con todo esto te estoy mencionando de que sigue habiendo una lucha. Seguimos luchando y tenemos que seguir luchando. ¿Luchar para qué? ¿Para qué luchamos? ¿Para un mejor tipo de vida? ¿Luchamos para qué estamos luchando? ¿Para realizar nuestros sueños? ¿Qué es donde debemos enfocar nuestro esfuerzo, nuestra lucha? ¿En dónde? Y donde debemos enfocar nuestra lucha y nuestro esfuerzo es en buscar al Señor y servirle en cualquier cosa, pero servirle. A mí me da mucho gusto los talentos y los dones. Yo veo aquí a nuestra hermana Alicia que está aquí y me encanta su corazón porque si tú la escuchas hablar, ella es una mujer de fe. Y hace poquito la operaron de sus ojos. Y aún a pesar de todas esas situaciones, este domingo había cocinado e hizo unas riquísimas gorditas que yo me eché pues bastantitas de ellas. Delicioso. Y de las gorditas, por eso uno se pone tan gordito, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Son dones y son talentos que a través de ella bendice a su familia, pero te está bendiciendo a la iglesia y la está utilizando para servirlo. Por eso, ¿qué es lo que tú sabes hacer?
o qué es lo que tú puedes hacer. No te quedes con eso detenido. Vamos a servir al Señor. Amén. Y hablando acerca de eso, vamos a seguir hablando acerca de Dios pone en la iglesia ministerios. La palabra ministerio significa servicio. Entonces tenemos que quitar nuestra mentalidad de dame, 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 a dar y servir. Amén. Y en algo necesito servir. Pero a veces no sabemos en qué servir o cómo hacerlo. Y no tenemos muy claro los diferentes ministerios que el Señor ha levantado y sigue levantando en medio de nosotros. La semana pasada hablábamos de los ministerios. El ministerio, pues número 1, que es el apóstol. Amén. Hablábamos del apóstol, que significa el enviado, el que planta iglesias. Hablábamos de las características, de los frutos, de los dones de los apóstoles. El día de hoy yo no te voy a hablar del apóstol, pero te quiero hablar de otros ministerios que son parte, la Biblia le llama, del ministerio quíntuple, de 5. Eso es lo que viene en Efesios capítulo 5 y dice apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Esos son los 5 ministerios que existe en la iglesia. Algo que me encanta decir cuando menciono, estos son los ministerios fundamentales de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Y algo que muchas veces les he preguntado es si la Biblia dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿en qué parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de nosotros, pudiéramos localizar o qué parte lo pudiéramos similar como el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista? ¿En qué parte del cuerpo físico? Lo pudiera ser, algunos dicen, la cabeza. ¿Por qué? Porque pues son los ministerios principales. ¿Pudiera ser los dedos? ¿Un apóstol y un profeta pudieran hacer los dedos? No. ¿Pudiera ser qué? ¿Qué dijo Rosario? Se oyó algo que dijo. Ok. Entonces, quiero decirte, ahorita dijeron la cabeza, pero la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo. Y dentro de la iglesia están los apóstoles, profetas y maestros. Entonces, ¿qué parte del cuerpo sería los apóstoles, profetas y maestros? Y lo que creo que es la parte que representa los apóstoles, profetas, maestros, es la columna vertebral. Si te fijas, la columna es la extensión de la cabeza. ¿Te fijas? La extensión de la cabeza es la columna. Sin la columna no puedes caminar. Si tienes una fractura más o menos aquí, en esta sección, quedas y tienes una parálisis completamente de las extremidades inferiores. Si tienes una fractura a este nivel antes de la cervical 7, así mueres. Porque por ahí pasa el nervio frénico que va al diafragma. Y cuando se secciona eso, se secciona el nervio frénico, no puede respirar y ahí hay un paro respiratorio y la persona muere. Sin la columna no podemos caminar, no podemos hacer muchas cosas. La columna es vital. Amén. Entonces, cuando estamos hablando dentro del cuerpo, y es por eso que te estoy mencionando en representación del cuerpo, porque entonces tú puedes decir, bueno, ¿y yo qué parte soy en el cuerpo? Tú puedes decir, no hombre, no, a mí me gusta ir de casa en casa y me gusta ayudar a la gente y me gusta alimentar y ver todo eso. Entonces a lo mejor tú eres los glóbulos rojos de la sangre. ¿Por qué? Los glóbulos rojos van hasta
toda la parte del cuerpo y llevan el oxígeno y llevan las proteínas y los nutrientes a cada célula. A lo mejor entonces eres un glóbulo rojo. ¡Ay, gloria al Señor! Y luego, no, a mí me da mucho coraje que el diablo se meta y andas luchando con el diablo por donde quiera. A lo mejor eres o el anticuerpo, que donde ves al diablo ahí te vas, no le sacas. Te voy a decir, cuando hay una infección en el cuerpo, los primeros que llegan son los anticuerpos para ayudar. Si es un sangrado, llegan los anticoagulantes, o sea, llega ¿para qué? Para cerrar esa herida. Pero te fijas, cada parte del cuerpo es importante. Todo esto te lo menciono para, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte o cuál es el deseo? Pero no es solamente venir aquí nada más por venir. No, estamos siendo entrenados para ejercitar aquello de lo cual Dios nos ha llamado. Amén. Quiero decirte y quiero darte la noticia, si tú crees que Dios te ha llamado nada más a subsistir y nada más a trabajar, estás equivocado. No, Dios nos ha llamado para hacer algo para Él. Amén. Por eso tenemos vida. Entonces, de esa forma, ahorita te decía, entonces si los apóstoles, profetas, maestras, evangelistas son la columna vertebral, algo que me encanta de esto, es que, mira esto, es la columna vertebral. Pero cuando tú estás tratando con una persona, ¿tú estás viendo la columna vertebral de la persona? No, tú estás viendo la cara, estás viendo la persona. Estás viendo, si tú te fijas, muchos de nosotros hablamos y hablamos con las manos. Estamos nada más hablando con las manos. Entonces, ¿qué es lo que se ve? El cuerpo. La columna está atrás. La columna está escondida. La columna es la que está sosteniendo, pero la que está actuando es el cuerpo. Te voy a decir, yo soy parte de la columna. Quizás tú seas parte también de la columna. La columna nada más son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero todos los demás somos parte del cuerpo. Entonces el punto es, ¿qué parte del cuerpo eres? Y si eres parte del cuerpo, quiero decirte algo. ¿Alguna célula del cuerpo se jubila? Ya, imagínate que el corazón, el miocardio es el músculo cardíaco, que el músculo cardíaco diga, ay, me voy a jubilar. No, no te jubiles, manito, o sea, porque si ya no quieres funcionar, me va a dar un infarto, te necesito, ¿hasta cuándo? Todo el tiempo. Es por eso que estás hablando de que el servir al Señor no es una profesión, no es una carrera, no es nada más y luego me jubilo. No, es durante toda la vida hasta que el Señor nos llame. Amén. Entonces, te estoy tratando de que cada uno de nosotros podamos tener una visión no egocéntrica, sino una visión del cuerpo, que nos necesitamos unos a los otros, pero cada uno de nosotros necesitamos ser ese tipo de ver qué parte del cuerpo somos. Y a mí me encanta de esto, porque cada órgano de nuestros cuerpos tiene su función. Los pulmones tienen su función de respirar, de tener el oxígeno, el aparato respiratorio, los intestinos, el hígado, el páncreas. Cada uno de nuestros órganos tiene nuestra función. Nuestros riñones tienen una función. Ninguno de nosotros podemos vivir sin riñones. Tenemos que aprender a eliminar cosas, a desechar cosas de nuestro cuerpo. Si no eliminamos cosas, inmediatamente nuestro cuerpo se vuelve tóxico y nos podemos morir de toda la toxicidad. Si tú no sabes eliminar toda la basura que constantemente estamos llenando, o sea, necesitamos los riñones. Entonces, ¿qué parte del cuerpo eres? Entonces, teniendo eso como introducción, el día de hoy entonces te quiero hablar de otras dos partes de la columna vertebral. Que te hablé de lo apóstol, pero ahora el día de hoy te quiero hablar acerca también
del profeta, de los profetas, el ministerio profético. Entonces, el ministerio de los profetas, quiero decirte, el ministerio del profeta abarca más que el simple uso del don de profecía. Abarca dirección, guianza. También se habla de los eventos futuros y hasta mundiales. Quiero decirte, en el Antiguo Testamento había profetas. Sí, estaba Elías, Eliseo, uno de los principales profetas, pero había muchos profetas. En el Nuevo Testamento había profetas, sí, pero fíjate, eran distintos. En los profetas del Antiguo Testamento, principalmente hablaban de los eventos futuros. Hablaban también para prevenir. Imagínate Jeremías. Si tú lees el libro de Jeremías, Jeremías constantemente estaba diciendo, el enemigo ya Babilonia viene y se los va a acabar y los va a matar y a algunos se los va a llevar. Y eso estaba diciendo Jeremías. Y sabes que el rey tanto le molestó que lo metió a la cárcel. Cuando vino Nabucodonosor a invadir a Israel, ¿sabes dónde estaba Jeremías? En la cárcel. En los versículos más conocidos, Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese versículo, ¿dónde estaba Jeremías? En la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Por profetizar. Y porque uno de los reyes de Judá dice, es que este nunca me profetiza bien. ¿Por qué? Porque siempre me profetiza juicio. Siempre está hablando así. Te voy a decir otra de las cosas de los profetas del Antiguo Testamento. Eran personas que vivían vidas solitarias. Vivían aislados. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él vivía en el desierto. Elías vivía también fuera. Y vivía separados. Siempre ves a todos los profetas. Ves al profeta del Nuevo Testamento y lo ves como parte de la iglesia local. No está separado. Está ahora parte de la iglesia local. Amén. Entonces, donde no está separado. Y entonces vemos esas diferencias entre el profeta del Antiguo Testamento aislado, separado, que habla juicio, y el profeta del Nuevo Testamento que es parte de la iglesia local y que también sirve para ir a diferentes iglesias o a diferentes personas y seguir siendo un profeta. Pero la profecía que da, ¿es solamente para eventos futuros? No. También en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, dice esto, si lo pueden poner. Dice, en cambio el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Esa es la profecía del Nuevo Testamento. Esa hace esas tres cosas. Fortalece, los anima y consuela. Aquí se han dado muchas profecías a muchas personas. Por parte de nosotros, por parte de invitados que vienen y profetizan. Y te voy a decir la característica también con la profecía. Es que muchas de las cosas que Dios te habla a través de profetas, ya Dios te lo había dicho. Esto solamente era una confirmación de lo que Dios ya te había dicho. Y al escuchar una persona que nadie sabe, que no sabe lo que te ha dicho y luego que el Señor se lo revela, eso que te produce, te fortalece, te anima, te anima, te anima para seguir adelante, para alcanzar aquello. Pero por eso la profecía es extremadamente importante. De veras recibir esa palabra de ánimo, de consuelo y de que estamos en el camino correcto. Solamente tenemos que seguir adelante. Amén. Pero entonces la profecía, esto es lo que hace. Ahora quiero decirte, ¿alguien necesita ser fortalecido? Todos. ¿Alguien necesita ser animado? Todos. ¿Alguien necesita ser consolado? Todos. Entonces todos necesitamos palabras proféticas. Ahora, y tú dices, pero veíamos también en Efesios 4 donde dice, Dios a sí mismo constituyó.
el que selecciona. No, pues entonces el Señor le puso al otro. A mí no, yo estoy tranquilo. Pero hay otro pasaje en la Biblia que dice, buscad los dones espirituales. Dice también en otra palabra que buscad ser aún ancianos o pastores. No, pero no es que el Señor coloca o es el que produce. Claro que sí. Y quiero decirte, porque tienes el deseo. Y si tú dices, yo quiero ser pastor, a mí me gustaría ser profeta, ¿de dónde salió eso? Porque a lo mejor Dios es el que te está preparando para hacer eso. Entonces, para ser profeta, para ser pastor. Pero tenemos que empezar a aprender a vernos a la manera que Dios nos ve. No con nuestras deficiencias, no con nuestras imperfecciones, no, creerle al Señor. Entonces, el Señor, o sea, gracias a Dios por la profecía, y hubo profetas en el Antiguo Testamento, pero profetas en el Nuevo Testamento. ¿Hay profetas en el día actual? Claro que sí hay profetas. Te voy a decir, muchos de los profetas están trabajando como pastores y son iglesias que el pastor es profético. Yo he dado profecías, pero no soy profeta. Soy pastor, pero tengo otras áreas y que también se ha manifestado el don de profecía, pero no como solamente como profeta. Entonces, quiero mostrarte conforme la palabra que mínimo que había profetas en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 14, 29 dice esto: que 2 o 3 personas profeticen. Pablo está diciendo que 2 o 3 personas profeticen, que los demás evalúen lo que se dicen. ¿Por qué dice que se profeticen? Porque hay profetas. Porque el Señor está levantando. Y no uno, varios, 2, 3. Entonces, ¿este es un ministerio para la iglesia? Sí. ¿Es un ministerio necesario? Sí. ¿Son varios ministerios? Claro que sí. Luego te voy a decir, en la iglesia de Antioquía, donde creció Pablo espiritualmente, había profetas. En Hechos capítulo 13, verso 1, dice de esta forma: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Del ministerio quíntuple había profetas y maestros. Eran los pastores. Y había ahí, pero no dice profeta singular, dice entre los profetas. En una iglesia que había varios profetas. De veras, en esta iglesia hay personas que profetizan, hay personas que se levantan. Y yo quiero animar a las personas de que tenemos que utilizar esos dones y talentos. Y que hay palabras que tú puedes profetizar en forma personal sobre las personas, qué bueno, pero hay también cosas que se tienen que profetizar en forma pública para toda la iglesia. Pero es importante no quedarnos callados. Amén. Por eso el Señor nos da y dice, aquí había profetas y maestros de la iglesia de Antioquía. O sea, en la iglesia no tenía una persona que era el profeta o un maestro, había profetas y maestros. Si en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, estoy seguro que aquí en Mundo de Fe McKinney hay profetas y maestros. Amén. Gloria al Señor. A ver cuántos dicen yo soy. Y yo me aviento. Amén. Entonces dice, de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio. A lo mejor estaba medio oscurito el hombre, entonces por eso le llamaban el Negro. El Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Eran algunas de las personas que eran del ministerio quíntuple, que estaban en la iglesia, que estaban dirigiendo la iglesia de Antioquía. Te voy a decir, donde creció espiritualmente Pablo no fue en la iglesia en Jerusalén, fue en la iglesia de Antioquía. Esta era la iglesia local de Pablo. Y de ahí, de esta iglesia local, fue donde fue enviado a las naciones. Amén.
Entonces, pero vemos aquí que había profetas en el Nuevo Testamento. Entonces, gloria al Señor. Y si hay hubo en el Nuevo Testamento, lo hay en el tiempo contemporáneo en nuestras iglesias. Entonces, ahorita como te mencionaba, ahora te quiero decir cuáles eran las características de un profeta. Las características de un profeta es que los profetas traen un mensaje fresco. En el Antiguo Testamento a los profetas se les llamaba videntes. Era una persona que veía algo. Tú veías a Saúl que iba a consultar al profeta Samuel. ¿Y qué consultaba? ¿Qué hacemos? Estaba pidiendo, y muchas veces los profetas no sabían. Y muchas veces le decían, espérame, déjame orar, déjame buscar a Dios, y luego el Señor les revelaba. ¿Cómo les revelaba? En ocasiones a través de sueños, a través de una revelación, a través de una visión. El Señor es soberano, pero el Señor muestra. Entonces, el profeta es un vidente, y la palabra profeta es llevar el mensaje del que está profetizando, el mensaje de Dios. Entonces, cuando se está dando una profecía, se está trayendo el mensaje de Dios a la persona o a la iglesia. Amén. O al pueblo. Es un mensaje que se está trayendo. Entonces es el mensaje fresco y se comparte el mensaje de la fe. Ahora te voy a decir, el profeta tiene una intuición divina y sobrenatural. El Espíritu Santo los hace ver lo que no se ve. Es algo sobrenatural, donde ellos pueden percibir algo que no se veía y tienen una fe sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo han visto. Porque Dios les ha hablado. Cuando tú ves algo y el Señor te habla, hay fe. Cuando yo he visto personas que viven descarriadas, viven mal, y nada más empiezo a preguntarle, bueno, ¿tú conoces al Señor? ¿Cómo conoces? No, pues mis papás me llevaban a la iglesia y pues yo iba, pero pues ya después me fui por mi lado y todo. Y ahí me doy cuenta, nunca conocieron a Dios. Pero me doy cuenta de personas que tienen una relación con Dios y me dicen, es que Dios hizo esto en mi vida. Dios me tocó. Lo viste. Dios se reveló a ti. Una vez que Dios se revela a ti, que Dios hace algo en tu vida, ya, lo vas a seguir. Amén. Lo vas a seguir. Por eso mi oración y mi oración con cada uno de nosotros es de que el Señor se revele. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel en el desierto, Moisés le dijo al faraón y le dijo varias veces, deja ir al pueblo para que vayamos a adorar? Amén. Eso lo dijo varias veces al faraón. Llegaron al desierto, llegaron a los pies del monte Sinaí. El monte estaba temblando, el monte estaba humeando, el monte estaba siendo sacudido como si fuera por un terremoto. La presencia de Dios Altísimo estaba ahí. ¿Y qué hizo el pueblo? En lugar de, a esto vinimos, a adorarte, Señor. ¿Qué hicieron ellos? Dieron el paso para atrás. ¿Y adoraron? No adoraron. Ellos no adoraron. Y en una parte de la palabra dice, ¿cómo me gustaría que todo el pueblo profetizara? Qué hermoso. Que todos profeticen, que todos llevemos el mensaje de Dios. Pero no, ellos no quisieron. Ahorita te estoy hablando de la palabra profética. Y te voy a decir lo mismo. Dios nos ha llamado a adorarlo. Es por eso que qué bueno que podemos iniciar cada reunión adorándole, bendiciéndole, pero es más que unos 2, 3, 4 cantos y nada más, es más que eso, es toda nuestra vida que debemos adorar al Señor. Pero en esto que estamos adorando, también lo que el Señor quiere
es que Dios levantarnos como un pueblo de profetas, un pueblo que demos el mensaje, un pueblo que le creamos a Dios, que seamos tocados por Dios y que por fe entonces estamos hablando a otros de Dios. ¿Cuántos, no sé, has estado tú hablando con alguna persona y de repente te sale decirle algo y que eso lo que le dijiste tocó la vida de la persona? ¿A alguien le ha pasado eso? Ahí está el profeta, hablando ese mensaje, que tú pensaste de que nada más era una palabra. No, pero esa palabra es de ánimo, y esa palabra vino a sus corazones, y que en ese momento ahí escuchaste el susurro de Dios sobre tu mente, hablándote, y tú lo dijiste, pensando, aún pensando que probablemente eras tú, pero era el Espíritu de Dios. Dios es un Dios sobrenatural. Y que Dios, Él nos da esto no para sentirnos mucho, sino para bendecir a la gente. Gloria al Señor. Te voy a decir algo. Yo he ido muchas veces a muchos hospitales. Y en el camino al hospital, yo voy orando y le voy preguntando al Señor: Señor, ¿cómo quieres que ore? Señor, ¿cuál es tu voluntad por esta persona? Señor, ¿te lo quieres llevar o qué le digo? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres darme? Eso es recibir una palabra profética. Amén. Y esa es una palabra, es de veras sobrenatural. Todavía recuerdo cuando yo escuché la noticia acerca del hermano Alex, que le fue diagnosticado leucemia. Yo sé la gravedad de la leucemia. Y cuando escuché eso, yo empecé a orar: Señor, tócalo. Pero Señor, ¿cómo oro? ¿Qué es lo que tú vas a hacer, Señor? Y la palabra que vino a mi corazón: esto no es para muerte. Esto no es para muerte. Él va a vivir. Y fui y le di esa palabra. Esto no es para muerte. Vas a vivir. ¿Cómo el Señor te va a sanar? En una forma sobrenatural inmediata o a través de un proceso. Eso no, el Señor no me lo dijo. Pero lo que sí me dijo: vas a vivir. Esto no te va a matar. Y yo le doy gracias a Dios que el día de hoy está libre de cáncer. Y está completamente. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ahora, ¿esa palabra para qué era? Era una palabra de ánimo. Porque en el momento cuando tú recibes una sentencia, tienes cáncer, tienes leucemia, inmediatamente tú estás pensando: ya me voy a morir. Pero el Señor inmediatamente fue lo que me dijo: no, él no va a morir. Dile eso. No me dijo que le dijera más, pero nada más una porción. Y eso fue lo que hice. Eso es una palabra profética. Y eso es algo, no, eso es algo sobrenatural. Eso es del Espíritu de Dios actuando. Y tenemos que aprender a decir palabras. Ahora quiero decirte que ha habido excesos a esas palabras proféticas. Sí. Te voy a decir esto. Hace muchos años yo tenía una sobrina en la ciudad de Monterrey. Preciosa la muchacha. Ella vino a estudiar a Cristo para las Naciones. Estuvo tocando con Sifenay. Ella toca la flauta. Si tú escuchas Espíritu y en Verdad, y si escuchas el canto de Julia, ayúdame, el canto muy famoso de... No hay nadie allá atrás que me... un canto muy famoso, o sea, ella es la que está tocando la flauta, y ella sirviendo al Señor, y el líder de alabanza de ahí, de la iglesia, también con una pasión por el Señor, un joven precioso amando al Señor, y viene una persona con ella y le dice: el Señor tiene preparado un hombre para ti, pero con el que estás, no es el novio. Pero ella amaba al muchacho. El muchacho la amaba a ella. Los dos son cristianos. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los infieles. Los dos cristianos, los dos sirviendo al Señor. Pero vino una palabra diciendo totalmente lo contrario. Pero ustedes no están. Y por más de un año se separaron y los dos andaban los pobres
bien mal. Total, después de 2 años y escuchando, no, eso no era una palabra profética, fue una palabra que una persona dijo pensando que era de Dios, pero eso no era de Dios. ¿Por qué? Porque toda palabra profética debe de ser confirmada a través de la palabra de Dios, pero también de liderazgo, de todo, de muchos factores. Entonces, al año, gracias a Dios, o sea, dijo, no, yo no recibo esto. Y otra vez se hicieron novios, ahorita ya están casados, tienen 2 hijos, los dos sirven al Señor en una forma preciosa. Entonces uno ve, recibió entre comillas una palabra profética, una palabra de dirección, pero esa palabra no estaba correcta. ¿Por qué crees que dice ahorita leíamos? Se tiene que profetizar dos o tres personas y que los demás evalúen. ¿Por qué tenemos que evaluar? Porque la palabra profética se puede equivocar. Dios no se equivoca, tú y yo nos equivocamos. Amén. Por eso se tiene que juzgar. Algunas dicen, así dice Dios, y si dices, haces lo contra, estás en contra de Dios, estás rechazando y viene juicio de Dios. No, pero la Biblia dice que se tiene que juzgar la palabra. Se tiene que evaluar entre 2 o 3. Amén. Por eso, hace unos años, a un pastor aquí cerca de esta ciudad, hace varios años, un pastor vino a la iglesia y me dijo, no, hace años pues comenzamos la iglesia. Y le dije, ¿cómo comenzaron? Pues yo estaba sirviendo como parte del liderazgo en una iglesia aquí local en McKinney, y vino un profeta y el profeta me dijo que yo le iba a servir como pastor. Pues yo quería ser obediente, y yo a la semana hablé con el pastor para decirle que ya me iba como pastor. Le dije, ¿qué hiciste? ¿Y cuál ha sido el resultado de ese pastor? Nada. Y todo lo que ha tratado de hacer nunca ha prosperado. ¿Por qué? Porque primeramente se salió peleado de su iglesia, de su pastor. No estoy hablando de esta iglesia, otra iglesia. Y no ha hecho nada que ha prosperado porque fue incorrecto. Porque ¿qué debió de haber hecho? Hablar con su pastor. ¿Qué te parece esta palabra? ¿Cómo es correcto? ¿O es el tiempo? ¿O no es el tiempo? ¿O cuándo? Pero él actuó inmediatamente y él tomó las decisiones sin importarle su liderazgo, sus mismos pastores. Entonces cayó en equivocación. Por eso es tan importante cuando estamos hablando de la palabra profética. Hay muchas personas o personas que han manipulado diciendo que entre comillas es una palabra profética, pero están manipulando a la iglesia. ¡Wow! Porque toda palabra profética tiene que ser confirmado a través de la palabra de Dios, pero tiene que ser confirmado también a través del liderazgo. Todo esto, ¿para qué? Para que haya seguridad. Por aquí dice 2 o 3 y se tiene que evaluar. Amén. Entonces, si alguien te dice una palabra, pues medítela, recíbela, pregúntale al Señor y pregúntale a tus líderes referente a esta palabra. Amén. Para no equivocarnos, porque es muy fácil, muy fácil. Te voy a decir, yo recibí a Cristo en el 74. Pero en los 90 era el tiempo de las profecías y se levantaban tantas personas, así dice el Señor, y dice esto, y si tú no lo haces, estás en rebeldía, en desobediencia, y te cae maldición, y casi te le están diciendo, te cae el trueno encima si no me obedeces. Y mi palabra es palabra. Toda palabra tiene que ser evaluada. No importa quién. Si yo digo una palabra, tiene que ser evaluada. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Por eso es que es tan importante para no tener excesos, no ponerse sobre el dominio, dominar a la gente. No, la palabra profética es para animar, para fortalecer, para consolar, para dar dirección, pero no para oprimir. Amén.
Dale un aplauso de gratitud al Señor. Esto es muy bueno, esto es enseñanza a través de lo que es esa palabra profética. Entonces, ahí es un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Es lo que no se alcanza a ver con los ojos físicos. Otra de las características de un profeta es que pasan mucho tiempo apartado con Dios y poco con los hombres. O sea, son parte de la iglesia local, pero son personas que se dedican, que les encanta estar en la presencia del Señor, y que el Señor, de la presencia del Señor, el Señor les está diciendo qué hacer. Entonces, pero porque les encanta estar en la presencia del Señor, hay veces de que no le pone atención a la gente y puede parecer grosero porque no pone atención, pero porque su deseo es nada más estar con Dios, es escuchar de Dios, nada más estar recibiendo de Dios. Son parte de las características de lo que es un profeta, y es conocido, aprobado por los demás sin tener que auto reconocerse o anunciarse, porque el mismo Espíritu de Dios da testimonio, amén, de que es la persona, es de Dios, y de que está hablando palabra de profecía, palabra que va a bendecir a la persona. Entonces, esas son algunas de las características del profeta. Las funciones del profeta es que los profetas, como ahorita te decía, son parte del fundamento de la iglesia. En Efesios capítulo 2, verso 20, mira lo que dice la palabra. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Toda la iglesia está, la palabra de Dios está escrita por apóstoles, pero también por profetas. Ahora, y la iglesia local tiene que haber apóstoles y profetas. Dice, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Por eso es muy importante. Te voy a decir algo. Aquí dice que es la piedra. La piedra es nuestra ancla. Es por eso que nosotros somos edificados sobre palabra profética, sobre los apóstoles. Esta es una iglesia apostólica, porque tenemos apóstoles, porque somos parte de plantar iglesias. Esta es una iglesia apostólica, pero también esta es una iglesia profética. Creemos en eso, entendemos eso. Entonces, y tenemos que experimentar esto, la palabra profética. Por eso me da mucha tristeza que hay personas que dicen, estoy aquí en la iglesia, pero al rato, no me gustó esto, no me gustó lo otro, me voy. ¿Dónde está la palabra profética? ¿Dónde estás edificado? ¿Dónde estás arraigado? ¿O estás arraigado nada más por tu emoción, que algo no te gustó? ¿Cuántas veces algo no nos ha gustado en nuestra casa y por eso dejamos nuestras casas? No, es nuestra casa, aún de imperfecta, aún de lo que sea, es tu casa física. Tenemos casa espiritual, que hay cosas que en ocasiones no estén bien y que hay cosas que hay que mejorar. Claro que sí, pero eso es suficiente para decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. ¿Dónde estamos? Dice, ¿dónde estamos constituidos como su casa que está edificada sobre el fundamento? El fundamento de los apóstoles y profetas. Hay personas que vienen, hay personas que no me dicen nada y nada más se van. Hay otras personas que sí vienen y me dicen, ya me voy. Pero eso yo los llamo, me están avisando. No me están, en lugar de eso, ¿qué diferencia sería? Pastor, he tenido el deseo de que quizás ya llegó mi tiempo, por esto, pero ¿usted qué opina? Anda, ahora sí, estás preguntando, y ¿sabes qué?
yo le he dicho a personas, este es un tiempo, porque el Señor quiere hacer, porque el Señor me lo ha mostrado, de personas que ya era el tiempo cambiarse de esta iglesia por algo que, una asignación, no nada más porque algo no te gustó, o porque un lugar geográfico, o por algo, no. Eso estamos fundamentados sobre los apóstoles, sobre las profetas, y Dios en esta iglesia también tiene. Por eso tenemos que escuchar la voz de los profetas y la voz de los apóstoles. ¿Y qué es lo que estoy sintiendo? Sí, pero que fíjate esto, es que yo siento que ya me tengo que ir. ¿Y qué dice la palabra? De lo que sientes. Dice, engañoso es el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los asesinatos, del corazón salen las malas cosas. Y tú dices, es que siento ya esto. ¿Esa es tu dirección? No, aquí dice que el fundamento son los apóstoles. Entonces yo estoy fundamentado. Hace unos años una persona que estaba aquí en la iglesia se acaba de convertir, estaba en su primer amor. Esta mujer, o sea, de veras el Señor la estaba tocando y viene y me dice, oiga pastor, ya me voy a Georgia. ¿Y a qué vas a Georgia? No, pues es que ya tengo familia, pero ¿y luego? ¿Para qué vas? No, pues también me están ofreciendo trabajo. De acuerdo. Pero ¿dónde Dios te tocó? ¿Dónde Dios te colocó? No, pues en esta iglesia. ¿Dónde es donde estás creciendo? Aquí. Entonces, en este momento donde estás apenas creciendo, ¿ya te quieres trasplantar allá? Digo, no. Todo tiene su tiempo. Si tienes que ir, el Señor lo va a mostrar. Y yo le doy gracias a Dios que no se fue. Después se fue para otro lado, ¿verdad? Pero es otro. Después se fue para otro lado y se fue. Y también le dije, no te vayas, pero ahora se fue. Ya tiene varios años que se fue y la última vez que supe es que cómo se lamentaba el que se haya ido. Y desde que se fue, nunca más ha sido lo mismo y no ha podido seguir al Señor. Y le digo, ¿y no ha ido a iglesia? Sí, pero pues no, ya no ha seguido. ¿Te fijas? Por eso es tan importante seguir el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Entonces, y eso te lo digo, es un salvaguarda. Es para que eso, no es para que me controlen mi vida, no es porque Dios quiere proteger tu vida. Para que no irnos, no desviarnos. Es extremadamente fácil desviarnos. Por eso Dios nos habla directamente, pero también nos habla a través de nuestro liderazgo. Nos habla y que Dios sigue poniendo eso en el corazón. Ahora Dios nos habla acerca de que tenemos que hacerlo, pero también Dios nos habla de cuándo tenemos que hacerlo. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Hace varios años, hace como unos 3 años, vamos a comenzar una iglesia en Washington. Y vinieron los que son ahora pastores, Jesús y Yolima Martínez, y ellos me dicen, nosotros nos vamos. Y yo me puse a orar y de parte de Dios, sí. Y eso fue como en julio o agosto. Y entonces, muy bien, entonces si te vamos, inmediatamente yo pensé, soy el pastor, los enviamos en enero del siguiente año. Tienen todo este año. Los enviamos en enero, pero ellos todavía estaban en escuela ministerial. Y yo recuerdo que yo lo presenté al equipo de liderazgo. Y cuando lo presenté de que se iban en enero, la mayoría no estuvo de acuerdo. Ahí está Sonia, ahí está Esperanza, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Y no estaban de acuerdo. Y al no estar de acuerdo ellos, yo me moví empujando, no, pero yo soy el pastor, yo los aviento, ¿no?
Entonces nos esperamos. Y después vi a los pobres los estaba enviando en pleno invierno, con todas las nevadas y todo eso. Y yo nada más por acelerado y por los estaba enviando a los pobres. Y después, gracias Señor, porque somos un cuerpo, porque los necesito, porque no es mi palabra solamente, pero ellos hicieron su parte. ¿Te fijas? Qué hermoso. O sea, es palabra profética, es palabra de dirección. Y entonces, en el 30 de julio, yo los acompaño y rentamos un yujo y nos los manejamos 44 horas. O sea, desde aquí atravesamos todo, o sea, Texas, Oklahoma, Colorado, todos los estados, Montana, uno que comienza con W, Wyoming, gracias. Y ahí nos quedamos a dormir en Wyoming, pero etcétera, llegamos allá. Pero lo que te quiero decir es esto: aun que había recibido dirección, tenía que ser evaluada, tenía que ser confirmada. Ahorita ellos están haciendo una labor tremenda y Dios los está bendiciendo. Quiero mencionarles algo también. Ahorita vamos a orar, pero yo quisiera que oráramos por los pastores Martínez. A Yolima Martínez se le diagnosticó un tumor benigno en su pecho. El 8 de septiembre la van a operar. No tiene seguro médico y le están cobrando supuestamente el costo nada más por un ratito de operación, $33,000. Le bajan al 50%, todavía tiene que pagar como $17,000. ¿Tiene los $17,000? No, para que la operen tiene que pagar como $1,500. Ellos eso sí lo tienen y lo van a pagar. Pero yo quisiera que oráramos por ellos, para que el Señor la sane, para que el Señor la toque, pero también que el Señor le provea. Que el Señor le provea para poder cubrir esos gastos. Que aún que están sirviendo al Señor hay pruebas. A todos estamos en prueba. Pero siempre a través de la prueba, cuando confiamos en el Señor, siempre el Señor nos pone en mejor lugar. Amén. Entonces yo les pido, y ahorita en unos momentos más yo voy a estar orando por Yolima para que el Señor la toque y la sane. Ese tumor benigno y parece que le está creciendo y le duele. Entonces se le tiene que quitar para que tampoco no se convierta en cáncer ni nada de eso, pero es importante. Entonces está el aspecto médico, pero también está el aspecto económico. Y la razón que yo les estoy diciendo ahorita, ayer martes hablaba con Jesús y le pedía permiso para decirlo a la iglesia y para poder orar por ellos, y él me dio el permiso, por eso lo estoy haciendo y diciéndoles lo que está pasando, que necesitamos apoyarlos, y gloria al Señor. Pero te estoy hablando de las palabras proféticas y las palabras de que aún somos probados. Ahora, seguí una palabra profética, entonces todo me va a ir bien. No. Aunque seguimos palabras proféticas, van a venir problemas. Van a venir, te voy a hablar de otra palabra profética o también de dirección. ¿Te acuerdas? El apóstol Pablo, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que iba a ir a un pueblo como por ejemplo Lidia, y dice, el Espíritu Santo se lo prohibió. Iba a ir a otro lugar y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y luego estaba dormido y recibe un sueño. Y en ese sueño era un varón macedonio de la península de Macedonia. En la península de Macedonia es lo que está ahorita Grecia, lo que está Croacia, la antigua Yugoslavia. Pegado a la península itálica, que es Roma, que es Italia. La otra península es Macedonia.
Y él vio una visión, un sueño, donde había un varón macedonio diciendo, ven. Ok, se levanta en la mañana siguiente, el Señor nos está llamando a Macedonia. Y llegan a la ciudad de Filipos. Y en la ciudad de Filipos ellos empiezan a predicar, pero desde que comienzan a predicar, una muchacha se les pega, pero atrás. Y esa muchacha era una divina. Y estaba endemoniada con un espíritu de adivinación. Y no dice nada malo, al contrario, esos son hijos del Dios viviente. Y está hablando así y dice, pasan varios días hasta que como que le cansó y volteó Pablo y reprende al espíritu de adivinación y se va. El espíritu de adivinación. Pero con ese espíritu de adivinación era por ejemplo la curandera de la ciudad, era la que leía las cartas, la que leía la mano, la que hacía todos esos ritos. Entonces ella la ponían a trabajar y yo creo que trabajaba y le daban nada más un porcentaje a ella, pero entonces ahora los que la manejaban pues ya no tenía el espíritu de adivinación. Se enojan. ¿Y qué hacen? Acusan a Pablo y a Silas, los agarran. Escúchame, pero recibimos una visión de Dios. Y dice la Biblia, los arrestan, los ponen en prisión, los azotan. Después de azotarlos, los ponen en un aparato de tortura que se llama el cepo. Luego los ponen en la prisión, en un calabozo, en lo más profundo eran catacumbas, en lo más profundo. Imagínate en la noche, frío, cubiertos con sangre. Pero habían recibido la visión de Dios, la palabra profética. Y mira cómo les estaba yendo. ¿Te fijas? Algunos dicen, no, si recibo la palabra de Dios, todo me va a salir bien. No, en ocasiones no, vas a ser probado. ¿Y qué sucede? Dice la Biblia que en la noche, a medianoche, donde todos están dormidos, Pablo y Silas comienzan a cantar, dice, un himno. Y donde ellos empiezan a adorar, a cantar, se hace un terremoto y las puertas y me encanta esto, lo he dicho en otras palabras, y donde ellos comienzan a cantar, dice esto la Biblia, y los presos les oían. Entonces, ¿cuál era el varón macedonio que estaba diciendo, ayúdame? Eran esos prisioneros. Pero para ser prisionero, ellos tenían que convertirse en prisioneros. Y dice, se abrió las puertas de cada uno de ellos. Esa noche fue llevado a la casa del carcelero y toda su familia fue salva. Pero en medio, por eso, aunque recibamos palabra profética, no significa que todo va a ir bien. Va a ser probada. Amén. Pero tenemos que seguir esa palabra profética que es confirmada. Dale un aplauso de gratitud al Señor. El día de hoy te iba a hablar de 3 ministerios y nada más llegué a 3/4 de uno. Wow. Entonces, nada más también te quiero decir esto, los profetas son dados a todo el cuerpo de Cristo. Son capaces de discernir entre los espíritus falsos y verdaderos. Y los dones que constantemente están operando en el profeta es el don de profecía, discernimiento de lenguas, discernimiento de espíritus y interpretación de lenguas. Todos esos y también fe, todos esos dones están operando en el profeta. Y los talentos que regularmente acompañan a un profeta es el discernimiento y la exhortación. Están exhortando al pueblo. Y el principal precaución que un profeta tiene que tener es el tacto
para dar al cuerpo y al liderazgo las visiones. Que a veces el profeta puede ser muy duro, puede ser muy áspero y puede lastimar. La palabra de Dios viene a animar, pero la forma como lo dice el profeta, eso puede lastimar. Entonces, por eso algunos profetas no son queridos. Algunos profetas terminan siendo odiados o hasta apedreados. ¿Por qué? Porque su palabra es dura y nadie la puede resistir. Por eso también es importante cómo se va a decir esa palabra, como una precaución para los profetas. Ponte de pie, por favor.